Muchas cosas se han dicho acerca del universo y de las cosas que existen y que no existen. Tenemos en el mundo dos teorías divididas: aquellos que creen en los extraterrestres, aquellos que usan esta teoría simplemente para llamar la atención, pero también de aquellas personas que estudian profundamente estas teorías de forma científica. Es por eso que hemos querido invitar al licenciado Mario Segarra. Él es investigador precisamente del tema de los ovnis. Está con nosotros para hablarnos más acerca de este tema que todos queremos tocar de una u otra manera en alguna conversación de amigos, con la familia. En fin, ¿cómo está Mario? Muy buenos días. Buenos días, Chani. Es un honor y un gusto estar en su programa, aquí en esta televisión de internet. Muchas gracias. Globimedia, ¿no? Y bueno, y es un gusto, y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta de este apasionante tema, ¿no? ¿Usted hace cuántos años que investiga los ovnis? Con el año 2009, que está transcurriendo, son 20 años cumplidos de trabajo continuo de investigación. 20 años. 20 años, ¿no? Y yo comencé más o menos a mediados de la década de los 80. Esto por muchas razones, ¿no? Yo fui una persona profesional, soy un doctor especialista en tecnología médica, graduado de la Universidad de San Marcos. Así es. Me dedico a mi trabajo a tiempo completo, pero el tiempo libre que me queda, que es un tiempo valioso, yo lo he dedicado 20 años a indagar en todo el Perú este tipo de eventos. Pero cuando uno indaga acerca de algo es porque se siente convencido. Desde niño también debió creer en los extraterrestres. Yo los he visto, me dijo usted. Claro. Háblenos de su niñez. Bien, a los 8 años yo vivía en el Callao, en el tercer piso de un edificio que miraba al mercado del Callao. Más o menos debe haber sido en verano, me imagino qué año sería, año 68, 69. Y yo estaba jugando con mis juguetes y vi pasar, yo me acuerdo porque en esa época en el aeropuerto Jorge Chávez se podía entrar a ver las rampas del aeropuerto y ver despegar y aterrizar los aviones. Ahora ya no se permite eso. Sí, pues, sí. Mis padres y mis tíos acostumbraban a llevarnos, ¿no? Para la familia para ver y despegar eso. Y se podía hasta jugar a la pega en el aeropuerto, ahora ya no se puede tampoco. Y entonces yo llegué a ver una esfera de color rojo. Entonces yo, como era un niño, yo lo asocié, esto parece una pelota de vinibol roja, ¿no? Parecía la que yo tengo, pero qué raro, no brillaba y se quedaba quieta. Entonces llamé a algunos de mis parientes, les avisé para que fueran a verlo, pero cuando ya ellos subieron a la azotea ya se había alejado hacia el mar este objeto. Increíble. Esa fue la primera. A los 13 años, en la década, ya estoy hablando de la década de los 70, mi familia con mis tíos nos acostumbraban a llevarnos a Pucusana, que se alquilaban bungalows los fines de semana de viernes para domingo y se comía pescado, se pescaba muy rico ahí y se bañaba de noche. Me acuerdo que uno de mis primos llega a ver casi hacia el horizonte, un poco antes, una esfera verde que sale del mar y ahí lo vimos no solamente yo, mi primo y otras 20 y tantas personas, sino casi todas las personas que estaban alojadas. Y era una esfera verde, muy verde, fosforescente, que salió y se disparó como trazando un rayo hacia el espacio. No sonó, por supuesto, porque algunos pensaron que era una bengala, que era un fuego artificial, pero demasiado adentro del mar, imposible. Usted tenía 13 años. 13 años. ¿Y las personas que estaban a su lado eran adultos, niños? Sí, porque incluso después me comentaron, tiempo después de que esta nota había salido, habían venido días después periodistas del diario La Prensa. Eran periódicos que tenían a esto en un alto rating, ¿no? Porque acuérdense que en la década del 70 comenzó una época muy bonita, no sé si se acordará la gente, época esotérica. Vino el Gurú Mayarají, vino libros sobre ovnis, se acuerda apareció el bestseller Yo contacté en Ganímedes, ya vino Rael, Claudio Burillón, líder del grupo raeliano, vino a hacer una conferencia en el centro cívico. Entonces, a partir de eso fue lo que pasó en el 70. Y en el 83, cuando yo estaba en la Universidad de San Marcos, recién en el segundo o tercer año, 13 años después, me invitaron a un lugar llamado San Bartolomé. Y en ese lugar vimos 6 esferas blancas salir detrás de un cerro, hacer evoluciones y dispararse hacia distintas direcciones. Todo esto sin hacer ruido, sin hacer ningún tipo de sonido especial. Lo curioso del caso es que a raíz ya de este último avistamiento, en el 83, yo ya comienzo a querer investigar con seriedad esto. Entonces, como no había universidad ni institutos que enseñaban esto, entonces comencé a hacer como lo que toda persona interesada en el tema así hizo, ¿no? Comprarme revistas, comprarme periódicos, libros, textos, no sé, fascículos de revistas que venían del extranjero, Duda, ONIFE, Cuarta Dimensión de Argentina,
Y luego a raíz de eso comencé a indagar y yo comenzar mismo a estudiar mis propios casos, ¿no? Ahora, en esa época era fácil que la gente se enfocara a este tema de los ovnis como una carrera o de repente como una ideología. ¿Cómo era en esa época, en los 70s, 80s? Porque sé que habían movimientos incluso. Claro, en las 70s eclosiona lo que se llaman los movimientos místicos y de contacto. Por ejemplo, el más famoso, Grupo Rama con el señor Sixto Paz a la cabeza. El Grupo Rama nace dentro de un grupo que ya se había fundado en el 55 en Barranco, en Quirón Junín 402, que era el IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, que lo fundó el padre de Sixto Paz, ya lamentablemente fallecido, don Carlos Paz García Corrochano, y el instituto era de carácter científico, porque incluso tenía muy buenas relaciones con la parte militar y con la parte astronómica. Tanto es así que en la década del 60 vinieron gente de Estados Unidos, investigadores de la NICAP, uno de ellos, si no me equivoco, Coral Lorenzen, a hacer conferencias en el instituto, en el IPRI, y también incluso en la Asociación Peruana de Astronomía en Chorrillos. O sea, y probablemente para investigar casos ya ocurridos en esas épocas acá. O sea, ya hubo una secuencia de acontecimientos. En el 80 se consolidan estos grupos de contacto. En el 90 ya comienzan, se puede decir, ya las bajas de estos grupos. O sea, hay diásporas, hay divisiones. Y es que en los 90 es que, digamos, mi carrera ya como investigador comienza, vamos a decir, a arrancar. Porque en los 80 fue como una especie de estudio, de preparación. Es una época de consolidación también profesionalmente para usted en esta rama, porque claro, sé que ya como que la gente tenía mucha más credibilidad de lo que usted investigaba, ¿no? Así es, y eso lo interesante es que mientras en los 70s y 80 la gente era muy abierta a este tema, ya en los 90s y 2000 ya la gente comienza a cambiar y la prensa, la parte mediática comienza a ser más dura en el sentido de no creerse demasiado cualquier testimonio. Dejó de ser menos amigable, ¿no? Y también menos La amigable. gran diferencia de la prensa de los 70s y 80s que todos extrañamos. Claro. Es porque creo que era un poco más accesible. Yo puedo decirte, Shani, que yo he sido, y eso no sin ufanarme, he sido uno de los pocos ufólogos que la mayor parte de los periodistas, tanto de radio, televisión, prensa escrita, ¿no? y radial, siempre han tenido una consideración y respeto conmigo. De eso sí es una de las cosas que puedo Es uno de los nombres que nunca faltan en la agenda de contacto de un periodista, porque yo recuerdo mucho el tema de los ovnis cuando queríamos tocarlo en los diferentes programas de radio que he conducido, y siempre nos decían, temas de ovnis, sinónimo, Mario Segarra, porque tiene más credibilidad, porque ha estudiado, porque tiene pruebas, decía, tiene videos, tiene gente que ha visto, incluso las caminatas, los viajes que usted hace, en fin. Ahora, la pregunta de rigor, Marito, la que le haríamos toda la gente. ¿Usted definitivamente cree en los extraterrestres? No solamente creo, sino que yo te cuento. A raíz de estos 20 años de trabajo, yo he entrevistado a campesinos, abogados, médicos, ingenieros, militares, retirados sin activo, pilotos civiles y pilotos militares retirados sin activo, políticos también. La diferencia cuando uno habla con un piloto civil o militar que ha visto algo en la pantalla de su radar del avión y ha visto, digamos, este objeto casi pasar rozando su avión de pasajeros o su avión militar, y la diferencia de que un campesino te cuente que vio algo delante del pórtico de su casa en la sierra a 4.000 metros de altura. Claro, el militar te lo habla mostrándote el testimonio o incluso la grabación de un radar. Pero un campesino, ¿qué es lo que hace? No tiene una tecnología. Él lo único que hace es agarra un palito y dice, esto fue lo que vi. Entonces en el suelo lo dibuja un óvalo y dibuja una bolita que le sigue. Esto era blanco y este objeto era rojo, le seguía ese blanco. Porque lo había visto. Ya, pero con la diferencia que para el militar eso es un objeto volador no identificado. Para el campesino, eso, ¿qué viene es? Dice, esos son brujas o es el demonio, ¿entiendes? O sea, cada uno pone el concepto de acuerdo a su mentalidad, a su sociología, a su parte educacional. Ahora, antes de que usted continúe con eso, lo que queremos también aclararle al público y conversar un poquito con ellos es que nosotros no estamos apoyando ni tampoco estamos diciendo que no creamos en estas teorías. Lo que queremos es que el público tome sus propias opiniones, tome sus propias ideas, saque sus conclusiones.